Bueno, en este video quiero enseñarles a todos aquellos que no saben cómo presentar el Evangelio a un perdido, a un inconverso. Estos videos son para eso. Le voy a poner A, B, C, D, E, F, las letras del abecedario, cada vez que yo suba cómo presentar el Evangelio a un perdido, para diferenciar de mis otros videos que a veces le pongo parte uno, parte 2 o algo así. Entonces voy a enumerar estas clases de cómo presentar el Evangelio, que van a ser varios. Los voy a hacer con las letras del abecedario. Le quiero enseñar 4 pasos cómo presentar el Evangelio. Pero antes de ir a estos 4 pasos de cómo presentar el Evangelio, tenemos que saber qué es el Evangelio. Y antes de saber qué es el Evangelio, tenemos que saber que Jesucristo le dio la orden a los apóstoles, a los discípulos, a los que eran miembros de la iglesia, de ir por todo el mundo. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchos cristianos están engañados y no saben qué es el Evangelio. Están engañados porque ellos creen que el Evangelio es las buenas nuevas, Cristo, el bautismo, perseverar, aguantar, portarte bien, guardar los mandamientos, los sacramentos, y es una lista muy pero muy larga. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas o las nuevas noticias que son buenas. Pero a mí me gusta la definición que le da Saulo de Tarso, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que es el Evangelio, o una de las definiciones más certeras, más acertadas. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El apóstol está diciendo aquí que este es el Evangelio que él ha predicado. Inclusive es el mismo que aparece en Romanos 10, versículos 9 y 10. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Y cuál era esa palabra? Era el Evangelio, lo acaba de mencionar. Si retienes la palabra, está hablando de retenerlo en la mente, en el corazón, desde un punto de vista griego o inclusive hebreo. Porque primeramente dice, si os retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retienes el Evangelio en tu mente, en tu corazón, si ya te arrepentiste, eres salvo. Y si no, creíste en vano. O estás creyendo algo en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo que él les enseñó a esta iglesia de Corinto lo que él también recibió. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, lo sepultaron, pero que Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Usted le habla al pecador, le habla al perdido, le habla al inconverso, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Ese es el Evangelio. Ahora, así de simple es el Evangelio. Pero normalmente la persona tiene que creer 3 cosas y hacer la cuarta si quiere. Pero tiene que creer 3 cosas. El creer es un pensamiento abstracto. El creer está en la mente, es un pensamiento. El creer no es obrar. Claro, yo sé, Santiago 2, 17 y 21, la fe sin obras está muerta. Pero ahí está hablando dentro de un contexto eclesiástico, que los cristianos
para mostrar su fe delante de los hombres y no de Dios, tienen que mostrar obras. Pero para salvación, dijo Pablo en Romanos también 4:4, Gálatas 2:16, Romanos 3:20, Romanos 3:28, Efesios 2:9, que no es por obras. Todos esos textos hablan de que no es por obras. Entonces, delante de Dios es por fe sin obras. Delante de los hombres se debe demostrar obras para que la gente que no ve el corazón crean que tenemos fe. Ahora, hay que creer tres cosas. Vamos a decir que usted le va a hablar a un papá que se está muriendo, a una mamá que se está muriendo, porque déjeme decirle que los que predicamos el evangelio, los que sabemos cómo guiar a alguien a Cristo, no vamos a estar todo el tiempo donde usted está. No vamos a poder alguna vez estar en el hospital, no vamos a poder estar en su casa del enfermo, de la enferma en cama, no vamos a poder estar en un accidente donde alguien haya sido atropellado u otra clase de accidentes y se esté muriendo. Si usted estuviera enfrente de una persona moribunda o sabe que se va a morir, ¿le predicaría el evangelio? La pregunta es ¿cómo, verdad? Bueno, estas clases son para eso, para que usted aprenda. Así como yo aprendí hace 19 años cómo presentar el evangelio, usted también puede aprender. Si yo, que era una persona tímida, callada, cohibida, aprendí a evangelizar, usted ¿por qué no va a poder? Si yo pude, usted también puede. Nunca se me olvida cuando la primera vez que yo salí a evangelizar, a ganar almas. Nunca se me olvida que yo iba con un hermano, el hermano Mike. Nunca se me olvida la calle donde fuimos, la primera persona que le empezamos a hablar. Bueno, él habló, yo solamente iba de oyente. Yo solamente iba a escuchar, iba a aprender. Yo recuerdo que mientras iba en el carro con este hermano, que él ya sabía, yo le dije a él, yo creo que yo nunca voy a poder hablarle a la gente. Y él muy tranquilo siguió manejando como si nada. Digo, sí, eso decimos todos. Y tenía razón. Yo aprendí a evangelizar, yo aprendí a presentar el evangelio, yo aprendí a ganar almas. Entonces, la primera cosa, vamos a decir que usted está delante de una persona, su papá, su mamá. Déjeme decirle, porque si usted no le predica el evangelio, la persona se va a ir al infierno. Y ahí nunca va a poder salir de ahí, excepto para el día del juicio final, el juicio del trono blanco que habla Apocalipsis 20, 11, 12, 13 y 14. Entonces, usted tiene que aprender a predicarle el evangelio a otra persona. El evangelio, ¿qué es? Dijimos que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, ¿verdad? No le tiene que agregar todo el tiempo eso. Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo. Entonces, la persona tiene que reconocer primero que ha pecado, que es un pecador, que ha pecado. Usted está con esa persona, le quiere presentar el evangelio, no sabe cómo. Usted en sus palabras dígale, todos somos pecadores. Romanos 3:10, por ejemplo, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados, apartados, expulsados de la gloria de Dios. Y usted puede comenzar a aprenderse todos esos textos. Usted puede aprenderse, si usted sabía, por lo menos un texto a la semana. Claro, puede hacerlo uno por día, pero por lo menos uno a la semana. Romanos 3:10 y 3:23 dice que todos somos pecadores. Yo, suponiendo que yo estoy con la persona, me ha tocado muchas veces ir a hospitales, muchas veces hablar con gente moribunda, muchas veces con gente buena y sana y en su juicio cabal. Y todo lo que les digo, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña que hemos pecado contra Dios. Esa es nuestra condición humana. Hemos pecado, hemos quebrantado un mandamiento. Inclusive usted puede tomar como punto de partida los 10 mandamientos. Si no sabe, se lo sabe todos, mencione por ejemplo 1, 2 o 3 mandamientos que la mayoría no lo sabemos. ¿Que cuáles son? No matarás, no dirás falso testimonio o no decir mentiras, y no codiciarás o no adulterarás, por ejemplo. Entonces usted menciónele, usted dígale, simplemente por haber quebrado un mandamiento, haber roto un mandamiento, ya somos pecadores.
dígale que ha pecado contra Dios. Si es posible, usted póngase primero de ejemplo. Dígale, yo reconozco que he pecado. ¿Usted reconoce que ha pecado? ¿Tú reconoces que has pecado? Bueno, si ya reconoció la persona que ha pecado, usted lo lleva al punto número 2, que es merecemos. Le voy a poner en plural para que no se escuche tan cruel cuando usted hable. No le voy a poner merece el infierno, porque la persona va a sentir que usted la está condenando al infierno. Número 2, merecemos el infierno. Ahora, si esa persona no cree en el infierno, usted cumpla solamente con darle el evangelio. Quien va a convencer a esa persona, si no cree en el infierno, es el Espíritu Santo. Jesucristo lo mandó del Padre para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo va a hablar mientras usted le está hablando del Señor Jesús a la persona, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo, su función, que es convencer a la persona, convencerla de lo que usted le está diciendo, que Cristo murió y resucitó, y que si ella persona no recibe la salvación, no se arrepiente, va a terminar en el infierno. Por ejemplo, le puede dar la cita bíblica de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dígale, merecemos no solo la muerte física, también merecemos la muerte espiritual, que es el infierno. Le puede decir el infierno o le puede decir el lago de fuego. El lago de fuego la encontramos en Apocalipsis 20:15 y 21:8, el lago de fuego. Entonces, una vez la persona reconoce que ha pecado, reconoce que merece el infierno, aquí está la solución, aquí está la salvación. Hay una salvación, es que Jesucristo pagó. Usted le puede decir murió. Yo uso muchas veces palabras diferentes que significan lo mismo. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y ahí está la crucifixión del Señor Jesús. Yo le dije que primordialmente la persona que quiere salvarse, tener vida eterna, ir al cielo cuando muera, es reconocer 3 cosas: que ha pecado, que merece el infierno, pero que hay una salida, una solución, que es la salvación, que es por medio de la fe, que es Jesucristo pagó por nuestros pecados. Inclusive usted póngase a pensar eso. Jesucristo no solamente pagó por los pecados que cometimos antes de ser cristianos. Él pagó por nuestros pecados presentes, lo que hicimos el día de hoy y los del mañana, los futuros. Inclusive, y lo voy a recalcar porque muchos cristianos no entienden todavía la salvación. Jesucristo murió y pagó antes de que nosotros naciéramos. Eso de que la salvación se pierde, eso no es bíblico. Si se perdiera, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué dijo en la cruz consumado es? ¿Por qué el velo del templo se rasgó de arriba a abajo? Y antes nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote y una vez al año. Y tenía que ser de la tribu de Leví. Entonces, eso no es bíblico. Entonces usted le está hablando a una persona, ya sea moribunda, que se va a morir, o que está buena y sana. Es más, a lo mejor usted quiere aprender cómo evangelizar. Normalmente yo salgo cada semana a evangelizar y lo he hecho por los últimos 19 años, desde que me convertí a Cristo. La semana pasada, 3 personas recibieron a Jesucristo como Salvador y los 3 eran jóvenes. Entonces, la persona tiene que reconocer que ha pecado, que merece el infierno, es la condenación, y la solución, la salvación es que Jesucristo murió por sus pecados de esa persona y resucitó. Háblele de la resurrección. Y una vez ya creyó, la persona ya está lista. Usted le dice, y no tiene que hacerlo.
porque si ya creyó, ya es salvo. La oración que le voy a decir que haga es solamente para que salga para afuera lo que está dentro. Dice Romanos 10:12, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 15. Entonces, usted invítelo a hacerle a esa persona, dígale, ¿te gustaría hacer esta oración conmigo? Pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Si la persona dice que sí, es que nos está avergonzando y probablemente sí creyó, aunque nosotros no podemos ver su corazón. Pero si la persona dice que no, hay un 50% de probabilidad que no cayó bajo convicción, que no creyó los 3 primeros pasos. Si dice que no, no lo trate de forzar, dígale, está bien, es su decisión, todos tenemos libre albedrío y cada quien decide aceptar o no aceptar. Usted solamente dígale de 3 cosas: somos pecadores, merecemos el infierno y Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted quiere hacer la oración? Ah, sí, sí quiero. Bueno, repita conmigo esto. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que te levantaste de entre los muertos. Te recibo en mi corazón como mi Salvador. Amén. La oración debe ser la que le salga a usted de su corazón, de su boca. No tiene que ser siempre la misma como un rezo. Simplemente algo sencillo. Ahora, si hay gente que va a llorar, le van a salir lágrimas por haber recibido a Cristo. Hay gente que se va a gozar y le va a dar alegría, gusto, se va a reír. Y hay gente que va a estar seria y solamente va a estar pensando. Cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, yo fui una persona seria y callada, pero todo el tiempo en mi mente estuvo dando vueltas ese día que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador y que nunca se me olvidó. Bueno, espero que haya aprendido algo. Nos vemos en otra clase, en la clase B, de cómo presentar o cómo predicar el Evangelio. Que Dios les bendiga.